fines de que la asistente pueda pasar la lista, saber la asistencia del curso, que pongan su nombre, los que no tienen nombre pongan su nombre en, en la pantalla. Em, ¿Por qué queremos pasar asistencia? No queremos pasar asistencia para afectar a nadie. Así los que no puedan asistir, eso no les va a repercutir en nada en la nota. Es simplemente para saber los casos puntuales de gente que no ha asistido, pero que tampoco ha hecho los trabajos. Entonces necesitamos cruzar esos datos para enviar una comunicación a la coordinación académica y que oficialmente la escuela se comunique con ellos, porque a lo mejor son estudiantes que están enfermos o tienen algún problema familiar, y si no logramos saber quiénes son, no los podemos ayudar. Entonces es por eso es que les pedimos a ustedes, por favor, este apoyo. Ok, en primer lugar, este tema que yo no entiendo por qué le sigue pasando a muchos estudiantes y se les bajó 0,2 por eso, puntos por eso. Desde la primera clase se les ha indicado que por regla del idioma, regla del castellano, la sangría en cada párrafo comienza con una sangría y termina con un punto. Aunque los medios digitales no usan este tipo de puntuación porque en los medios digitales es muy complicado o no tiene mucho sentido poner una sangría, es como difícil. Esta es la regla en los libros, en los periódicos, entonces ustedes tienen que aprender la regla. ¿Qué significa una sangría? Que antes de empezar la primera línea de cada uno de sus párrafos, ustedes tienen que hacer 5 veces, a poner o poner el tabulador, que se los hace inmediatamente, pero poner 5 espacios antes de escribir la primera letra, que además va en mayúscula, porque hubo algunos estudiantes que comenzaron los textos con minúsculas. Entonces, este espacio que está aquí, este pequeño espacio que está aquí antes de comenzar la primera línea de un párrafo, es lo que se llama sangría. Acá en este segundo podemos ver lo mismo. Entonces no ocurre solamente en el primero, sino en el segundo también, en el tercero, en todos los párrafos que vayan a hacer dentro de un texto. Eso le da aire al lector, eso le permite al lector una mejor visualidad y una mejor diferenciación de los párrafos. Lo otro que se les dijo, y hubo unos casos como de 3 o 4 estudiantes que cometieron ese error, es que nosotros ya estamos trabajando un texto narrativo y lo lógico es que en un texto, salvo los escritores ya muy veteranos que pueden hacer párrafos de 10.000 líneas y lo hacen súper bien, nosotros tenemos que aprender a escribir sobre todo para periodismo. En periodismo no hacemos párrafos tan grandes porque nosotros escribimos para lectores muy amplios. El lector necesita ese reposo, incluso un reposo visual. Así el párrafo corto permite una mejor comunicación, una comunicación más de alguna manera sencilla para el lector. El lector no siente un bloque de texto. Piensen ustedes qué les pasa si yo les muestro un texto que tiene 3 páginas y no hay ni una sangría, ni un párrafo, sino todo un párrafo. Les va a dar pereza, les va a dar flojera leerlo, porque uno siente que es grandísimo, que no va a acabar nunca. En cambio, si uno pone pequeños párrafos, es como más cómoda su lectura. Algunos estudiantes hicieron un único párrafo y eso que se les indicó que fueran varios párrafos. Traten de seguir las indicaciones en este sentido y lo que se les comenta. Un párrafo es una unidad comunicativa, entonces ustedes lo ideal es que ustedes hubiesen organizado el texto diciendo, bueno, yo voy en la primera parte, voy a contar, no sé, cómo contrajo la persona el virus, el segundo es cómo se lo comentó a su familia y el tercero es cómo se curó. Organizando así el texto, digo, estos son mis 3 párrafos. Entonces es una manera mucho más fácil de no tener tantas repeticiones. A muchas personas se les indicó que hay gran repetición de escenas, incluso dentro del texto, se dicen las mismas cosas repetidamente en varios párrafos. Entonces,
o en ese mismo párrafo larguísimo que escribieron. Entonces, lo mejor es dividir el texto en párrafos pequeños y organizar qué va a ir en cada párrafo. Lo otro que le pasó, y le pasó sobre todo a un estudiante, fue el caso más grave en ese sentido, pero hubo otros estudiantes que también tuvieron problemas, creo que no fueron de este curso, de seguir haciendo párrafos larguísimos y de una sola oración. Recuerden que los párrafos tienen varias oraciones, porque el lector necesita respirar. La forma de respirar cuando lees es cuando hay un punto. Obviamente los puntos tienen una lógica discursiva, termina una idea y uno al terminar esa idea pone un punto, y después continúa con la otra y así. Ok, entonces bueno, esto es una primera parte que es como más formal. Ahora vamos a hablar de qué pasa con la acentuación. El caso, de alguna manera, más común en los problemas de acentuación es el caso de la acentuación de verbos en pasado simple, cuando los verbos hablan del pasado. Cuando hablamos de narración, dijimos que generalmente la narración se escribe en pasado, porque uno está contando lo que ya sucedió. Entonces, muchas personas tuvieron problemas con la acentuación de verbos en pasado. ¿Y por qué esos problemas? Porque el mismo verbo tiene un sentido y tiene una lógica escrito en presente, con o sin acento. Porque con acento de pronto es pasado y sin acento es presente. Entonces, ¿qué pasa? Que el Word no te lo va a reconocer. Entonces, las formas verbales en pretérito perfecto o en pasado simple, correspondientes a la primera y tercera persona del singular, y aquí en un ejemplo con el verbo cantar, pero puede pasar con cualquier otro verbo, llevé, llevó, corrí, corrió, respectivamente, se acentúan gráficamente, ya que son palabras agudas, es decir, cuya última sílaba es la de mayor intensidad. Entonces, siempre que estén escribiendo en pasado, cuando revisen el texto, vean cómo están escribiendo los verbos, si los están escribiendo en pasado o no. Y entonces, si los están escribiendo en pasado, cumplen las mismas reglas que cualquier palabra aguda, cualquier palabra aguda cuando termina en N, en S o en vocal, se acentúa gráficamente, como corazón, compás, café, etc. La tilde o acento gráfico, así, no lo ponemos o se nos olvida en verbos como canté, cantó, llevé, llevó, comí, comió, etc. Porque, bueno, esta tilde nos permite distinguir los tiempos en pasado de los tiempos verbales en presente, por ejemplo. El pretérito canté, ayer canté en un festival, por ejemplo, es distinto al presente cante. Mi mamá quiere que le cante. Fíjense que ambos existen, pero canté suena incluso distinto. Canté, cante. Entonces, este es en pasado y este es en presente. Igual, mi hijo cantó en la escuela, yo siempre canto en la regadera. Canto es presente, cantó es pasado. Canto es tercera persona, canto es primera persona. Pero lo importante, la forma de uno darse cuenta si está escribiendo o no, es en tu cabeza pensar, y si le pongo la palabra ayer, antes es pasado, no. Ayer yo siempre canto en la regadera, no, porque no es, no, estamos hablando de que es como un presente continuo, ¿no? Yo siempre canto. Ayer mi hijo cantó en la escuela, sí. Entonces este lleva acento porque es pasado. Entonces recuerden, los verbos en pasado llevan acento al final, en primera y en tercera persona. Eso es súper importante porque es un error bastante frecuente. Este error también ocurre con bastante frecuencia, que es que no reconocen el pronombre, el tú o el mí, cuando es pronombre o cuando es posesivo.
que cómo se diferencia la tú con acento del tú sin acento, para que no tengan que aprenderse, digamos, esos nombres gramaticales. El tú con acento es cuando el tú va solo, el tú es el sujeto. Tú eres buena persona. Fíjense que tú está al lado del verbo. Tú eres buena persona. ¿Por qué no vienes tú? El tú y nuevamente está solo, no va acompañando nada, ningún sustantivo, ninguna palabra, no es un acompañante de algo. El tú es el sujeto. En vez de decir María, la estoy dirigiendo a María diciéndole tú. Ese tú va acentuado. El tú que va sin acento es el que acompaña a una palabra, a un nombre. Vienes en tu carro. Fíjense que no está solito, está acompañado de la palabra carro. Tu lápiz es mejor que el mío. Tu lápiz. No eres tú, eres mejor que yo. Si fuera tú eres mejor que yo, ahí el tú sí va con acento, pero aquí va acompañando a un sustantivo. Igual pasa con el él. Él, si va solito junto al verbo, él es mi pololo. Él, en vez de decir Pedro, Juan, José, yo digo él. Entonces ese él que sustituye al nombre va con acento. El carro de mi pololo, en cambio, es el carro es el sustantivo y él, en vez de decir mi carro, tu carro, yo digo el carro. El carro de mi pololo es grande, ese el acompañado de sustantivo va sin acento. Lo mismo pasa con relación a mí como pronombre personal y el mi posesivo. Esa camisa es para mí. Ese beso me lo darás a mí. Fíjense que el mí aquí va solito, no tiene nada detrás. Y además de eso, fíjense que los dos tienen una preposición adelante. Entonces, este mi solito va con acento, el mi acompañado de un sustantivo o de una palabra como compañero. Fíjense que podría sustituirlo por el pololo, tu pololo, su pololo. Esto es un acompañante de la palabra pololo. Ahí el mi va sin acento. Mucha gente tiene el error, no mucha, alguna gente tiene el error en el curso de ponerle acentuado aquí, cuando va, el mi va acompañado de un sustantivo. No, únicamente cuando el mi va solito, no tiene ningún compañero sustantivo, no tiene ninguna palabra a la que acompaña. Ok. Si alguien tiene alguna duda con los acentos, por favor, hágamela ahora porque luego vamos a cambiar de tema. Bueno, sigo. O si ¿Todo alguien... claro, profe? Ajá, ajá, habla. Habla. No, le Dijo que decía que estaba estaba todo todo claro. claro, profe. Ah, ya. Pensé que era que había una duda. Está No se bien, preocupe. gracias. Ok, ahora que seguimos. Un poco hablarles de los resultados del segundo trabajo. En primer lugar, de verdad los felicito. Hubo muchos más personas que sacaron más de 6, muchas personas que también sacaron más de 5, muchas personas que habían reprobado el primero pasaron el segundo, otras volvieron a reprobar pero con un poquito mejor de calificación y estamos progresando. ¿Qué corregimos y cómo los corregimos? Nosotros, a ver, me pasan algunos casos que si yo me pongo a corregir y a quitarle 0,2 puntos por cada error que cometen, ustedes me deberían puntos a mí. Porque saldrían muy mal. Entonces buscamos un criterio para que obviamente se les haga la corrección pertinente, pero se compensen, digamos, unos aspectos con otros. Entonces, cuando hablamos de gramática, nosotros de gramática podemos tener de 0 a 2 puntos. Entonces le vamos bajando puntos de acuerdo al problema de puntuación que tienen y los problemas de acentuación que tienen. Si no tienen ninguno, no se les baja puntos en este aspecto, pero se les baja hasta 2 puntos. Por redacción, que tiene que ver con sintaxis, cohesión, coherencia,
léxico, etcétera, se les baja hasta 2 puntos. Eh, también, que mucha gente, este es su foco, son personas, las personas, por ejemplo, que hacen eso, oraciones muy largas, interminables, enredadas, ahí es que está esta baja. Formato tiene que ver con que cumplan con la pauta, con que cumplan, por ejemplo, con ponerle título, ponerle sin sangrías, poner en la cantidad de líneas, todo eso. La mayoría de los estudiantes no tienen bajas de puntos con eso. Algunos de ustedes tienen baja de 0,2 por sangría. Alguien puede haber tenido una persona que hizo 56 líneas en otro curso, tuvo una baja mayor porque no cumplió con, de hecho, esa persona se le indicó, por ejemplo, que si nosotras le hubiéramos corregido todo, que se lo corregimos, pero si tomamos en cuenta todos los errores que tuvo, hubiese tenido 1,1 punto, porque al hacer tantas líneas, por supuesto se suman el número de errores. Entonces le indicamos que eso era así, pero que le íbamos a corregir hasta la línea 22, pero que eso no ocurriera más. Y se le bajó puntos por no cumplir con el formato. Y esto es como un premio. Nosotros podemos, en líneas generales, casi todo el mundo tendría estos 3 puntos, porque es muy difícil que uno le quite puntos por eso. Así, si yo no les pongo nada, evidentemente ustedes tienen el punto, pero hay personas que se les premia en especial. Así que nosotros, por ejemplo, encontramos que además de cumplir de hacer un buen texto, tiene algo extraordinario, es como se les regalan puntos adicionales. Pero en líneas generales, todo el mundo debería tener una base de 3 puntos prácticamente ganados, y son estos 4 puntos donde hay más dificultades casi siempre. Los errores se reducen entre 0,1 y 0,5. No es lo mismo alguien que cometa un error de puntuación por ejemplo, separar con una coma sujeto y predicado, que se considera un error en todas partes y es penado con 0,2, como debería ser, que alguien que de pronto tiene un signo que no es el apropiado, pero tampoco está mal. Tampoco sería un error fuerte, un error grave. Entonces a esa persona se le puede penar con 0,1 o simplemente no bajarle puntos por eso, pero indicárselo. En el caso, por ejemplo, de las personas que tuvieron problemas con el diálogo, se les indicó que tenían problemas con el diálogo, pero no se les bajó puntos por eso, porque la clase sobre diálogo es la semana que viene. A partir de la clase de diálogo, donde se les explica bien cómo es la puntuación del diálogo, ahí ya cuando escriban diálogo tienen que hacerlo de la forma correcta. Por último, quería hablarles de un tema que aunque no hasta ahora no se ha presentado al parecer en este curso, sí se presentó en otro curso, que es el tema de textos que no parecen hechos por el mismo autor. Y para eso quiero un poco hablarles de la experiencia docente. Nosotros les pedimos un texto diagnóstico porque ese texto es para nosotros la guía. Ese texto diagnóstico en relación con su progreso es la base que nos indica que el texto está hecho por la misma persona. Es como si ustedes tuvieran una huella digital, como si ustedes estuvieran una firma que hacen de pronto, una firma que hacen a los 18, bueno, ustedes tienen 18 a lo mejor, a los 15 años ustedes hacen esa firma, a lo mejor la firma está un poco fea, pero luego la van mejorando con el tiempo, pero esa firma está, esa grafía existe cuando uno escribe a mano, por ejemplo, porque es una huella, es como una huella digital. Cuando uno escribe, también en computadora, uno tiene esa huella digital. Hay cierta característica de tu escritura que es la tuya, no es la de otra persona. Si alguien les hace o los apoya en el trabajo,
nosotros nos vamos a dar cuenta. Pero además de eso, lo que me parece más doloroso para la persona que lo hizo, que por suerte no es ninguno de ustedes, ustedes tienen que aprender a escribir para su futuro profesional, a no ser que quieran hacer una carrera para después hacer otra cosa. Pero si quieren trabajar en el área, de verdad tienen que saber escribir. Entonces, este es el curso para eso, para poder hacer bien los trabajos, a no ser que tengan una persona que les va a hacer toda la vida, incluso cuando trabajen en un periódico le va a hacer, a esa persona le va a hacer el trabajo otra. Pero entender eso, y en eso yo de verdad los admiro y les reconozco y valoro supremamente la honestidad. Y me encanta que haya estudiantes que son la gran mayoría, pero la inmensa mayoría, que son súper honestos con sus trabajos. Y eso de verdad se valora, y eso ustedes verán que con el tiempo ustedes van a sentir su cambio. Y ese cambio los va a ayudar toda la vida. Eso es como cuando uno no sabe montar bicicleta y aprende y después se lanza a la ciclovía y lo hace bien. Ya más nunca vas a andar mal en bicicleta, vas a andar toda la vida bien en bicicleta. Así pasa con la escritura. Una vez que uno aprende como los secretos, uno aprende las reglas, uno se lanza para toda la vida, no van a tener problemas después para redactar noticias, para redactar crónicas, porque ya ustedes ya tienen el camino avanzado. Y de verdad eso es importante. Sé que ha sido un curso difícil porque es a distancia, no es lo mismo que hacerlo en clase, pero tener eso realmente, de verdad, en sus propias conciencias. Y de verdad es muy bonito y ha sido mi experiencia más con los estudiantes chilenos en líneas generales, de los cursos anteriores también, que hay mucha ética y mucha honestidad. Y yo creo que además que eso es lo que tenemos como periodistas. Un periodista, una de las cosas que puede hacer que tu ejercicio profesional sea penado de por vida es, por ejemplo, el plagio. Un periodista que se han encontrado periodistas famosísimos que han plagiado y ya más nunca han podido ejercer, porque quedan muy mal ante la opinión pública, ante el gremio. Entonces tenemos que de verdad entrenarnos para eso. Y bueno, perdónenme el sermón, pero de verdad teníamos que hacerlo. Nos parecía súper importante que quedaran las reglas claras en este sentido. Vamos entonces ahora a la clase de descripción, que es una clase muy bonita, un tema muy bonito y un tema que nos ayuda mucho también en periodismo. Sobre todo, por ejemplo, cuando hacemos crónica periodística, que tenemos que, bueno, no solamente narrar y contar lo que pasa, sino también describir el paisaje, o describir la situación, o describir los personajes. O cuando ustedes leen una bonita entrevista, que el entrevistador a veces comienza en un principio describiendo cómo es el personaje, o describiendo cómo es la casa, o cómo es la oficina del personaje. El saber desde la escritura, de alguna manera, darle una imagen o una especie de fotografía al lector de lo que tú estás viendo como redactor, es de verdad una herramienta súper potente para un periodista. Ok. Con la descripción, eso lo hablamos un poquito cuando vimos los órdenes del discurso, pero lo repetimos. Representamos lingüísticamente el mundo real o el mundo imaginado, personas, lugares, cosas, animales. Expresamos la manera de percibir el mundo a través de los sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que tocamos, lo que probamos, gustamos. Y a través de nuestra mente es capaz de recordar esos olores, esos sabores, esos sonidos, o que puede asociar con otros para explicarlos mejor, para interpretarlos mejor.
La descripción se realiza desde una perspectiva o punto de vista en un amplio abanico. Uno puede describir muy objetivamente, tratando de ser de alguna manera lo más apegado a la realidad, o también uno puede describir subjetivamente desde lo que uno piensa, ve. Si yo digo, trato de describir objetivamente un paisaje, tengo que decir, bueno, el paisaje tiene, no sé, innumerable cantidad de árboles, entre ellos tal y tal y tal especie, tiene flores de tales tipos, tiene algunas casitas con distancias de 100 a 200 metros, es decir, trato de alguna manera expresar con mis palabras como si yo fuese una fotografía, pero también yo puedo describir subjetivamente, puedo decir, ese que vi es el paisaje más bello del mundo. Estoy diciendo, estoy atribuyéndole un calificativo que es lo que yo creo que es, pero cada lector también se va a imaginar su propio paisaje más bonito del mundo. Entonces uno puede, igual si yo digo, la mujer o el hombre tiene la nariz de tal modo, los ojos de tal modo, de tal color, la boca es grande o pequeña, los dientes son blancos o amarillos, es gordo, flaco. Yo estoy describiendo objetivamente, tratando de no dar mi punto de vista, pero también puedo decir el hombre o la mujer es el más bello, es el más atractivo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy metiendo un elemento de subjetividad. A lo mejor lo ve otra persona y dice, es horrible, ¿cómo te parece que es el más bello? Porque es mi subjetividad la que está en juego. La descripción responde a las preguntas: ¿qué es? ¿Qué es el objeto? ¿Cómo es? ¿Qué partes tiene? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se comporta? ¿A qué se parece? Obviamente, algunas de estas cosas se atribuyen, funcionan para si no está describiendo personas, otras cosas si está describiendo objetos, por ejemplo, otra cosa para si está describiendo paisajes. Pero todas estas preguntas son respondidas a través de la descripción. Esto sería una estructura de la descripción. Así como, ¿se acuerdan el gráfico que mostramos hace 2 semanas de la narración, que les hablaba de situación inicial, de complicación, clímax, desenlace? Bueno, esto es más o menos, o esto es todo lo que podría contener una descripción. No necesariamente todas las descripciones tienen esto, pero es importante saber que uno puede, para describir, usar todas estas herramientas que les voy a explicar. Uno, el tema es lo que uno quiere describir. Pónganse esto aquí, puede ser, voy a describir a María o voy a describir, no sé, el Museo de Bellas Artes. Así. Tema es lo que yo voy a describir. Los aspectos es las características de eso específicamente. Y las relaciones es cómo yo relaciono el objeto o la persona que voy a describir en relación a otras cosas ajenas de alguna manera a ella. Entonces, aspectos es lo intrínseco. Entonces, en lo intrínseco uno puede describir a alguien por sus propiedades o sus partes. Eso no es más que más o menos lo que hablamos hace un ratito. Propiedades sería cómo se puede englobar a esa persona de pronto con un calificativo. Uno puede decir, la persona es bella, la persona es inteligente, la persona es grande. Estamos englobando todo lo que es una persona. Se puedo decir, la universidad es antigua, la universidad es pequeña, la universidad es importante. Estoy dando un atributo de la universidad, es como si fuera su característica con la que la puedo englobar, y puede ser más de una propiedad.
Las partes es como si nosotros entonces dividiéramos ese tema o esa persona, ese objeto en características específicas que lo integran. Entonces, las partes, por ejemplo, yo puedo describir a María por cómo son sus ojos, cómo es su nariz, cómo son sus piernas, cómo son sus pies. ¿Qué estoy haciendo? Estoy describiéndola por partes. La universidad también podría describirla diciendo tiene tantos edificios, en la parte derecha hay un edificio que sirve para tal cosa, hay otro que sirve para otra, tiene un edificio más grande que los demás, tiene un patio central, tiene dos casinos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy dividiendo ese objeto, esa persona que quiero caracterizar por cómo puedo describirla de una forma como más global y cómo puedo describirla detallándola, como más en detalles. Imagínense que yo quiero describir, no sé, una licuadora, uno puede decir propiedades, es útil, es necesaria, partes, entonces digo, tiene una jarra, tiene una máquina, y así voy detallando cada una de las partes que le integran. Pero el tema también que vamos a describir, también lo puedo relacionar con otros. Entonces, en primer lugar, vámonos con esto, es más fácil, lo podemos asociar, comparándolo con otros. Yo puedo decir, María es más bella que su hermana. Y ahí estoy comparando. Puedo comparar con un famoso. María es parecida a Marilyn Monroe. Entonces estoy comparando con otro. Las metáforas, que después vamos a hablar de ellas, son comparaciones literarias. Comparaciones no con cosas, con objetos que no son directamente relacionados con la persona. Entonces yo podría decir, María es una rosa, María es un castillo. ¿Qué estoy queriendo decir? Que es bella, que es enorme para mí. Entonces estoy utilizando una imagen externa, pero no equivalente. Cuando comparo entre personas, estoy comparando con un equivalente. Cuando estoy utilizando metáforas, utilizo un elemento ajeno, poético, literario, para comparar, para asociar. Eso es una forma digamos, de que en la descripción no solamente utilicemos los famosos adjetivos y repitamos adjetivos para calificar a alguien, sino saber que nosotros podemos, por ejemplo, podemos compararlo, podemos usar figuras literarias, podemos usar otras cosas para dar cuenta del cómo es. Y también nosotros podemos relacionarlo a la universidad. Yo podría, por ejemplo, compararla con la Universidad de Chile o con la Universidad de Santiago, haciendo una comparación, por ejemplo, de tamaño. Es una forma de asociar. Y las situaciones, en qué lugar, en qué tiempo se encuentra. Así no es lo mismo, así nosotros podemos indicar, por ejemplo, con respecto a la Universidad de Santiago, el lugar donde está de la ciudad, el tiempo en que fue creada, por ejemplo, y todo ello da cuenta de cómo es hacia una universidad, si comparamos también con otras universidades chilenas, relativamente joven. Es una universidad, si comparamos, digamos, con la ciudad ubicada en un lugar bastante céntrico, entonces todo ello ayuda a su caracterización. Algunas características más de lo descriptivo es que están muy presentes los verbos ser, estar, tener, haber, parecer, sobre todo, que se utiliza a diferencia de la narración, la descripción utiliza el presente como tiempo verbal, a no ser que estemos hablando de algo que ya no existe. Si yo digo, la universidad era grande, estoy indicando que ya la universidad no es, o ya no es grande, o se hizo más chica. Pero si la universidad sigue siendo grande, tenemos que indicarlo
en presente, la universidad es grande. La mujer tiene los ojos azules, a no ser que ella no tenga los ojos azules, porque a lo mejor, pero si lo sigue teniendo, la mujer tiene los ojos azules. Entonces, siempre la descripción es un continuo presente, a no ser que haya algún cambio, y ahí sí se indica en pasado. Así, la universidad fue pequeña y ahora es grande. Ahí sí, estoy usando un pasado porque ya eso ya no lo es. Pero si estamos hablando, estamos caracterizando a alguien, por ejemplo, en una nota periodística, y no es una persona que se murió, es en presente. Adjetivos e imágenes de comparación, nosotros vamos a hablar ahorita de eso. Uno puede utilizar adjetivos para decir la mujer es inteligente, la mujer es bella, pero también podemos comparar. Ya vamos a ver qué tipos de comparaciones hay. Se utilizan conectores de espacio, sobre todo delante, de atrás, arriba, abajo, al fondo, a la derecha, a la izquierda, por encima, a lo ancho, a lo largo. Ya vamos a ver un ejemplo después de ello. Estos conectores me indican, permiten a la persona ubicarse espacialmente para poder en sus propias, en cabeza, hacerse la imagen que el escritor quiere mostrar. Y también se utilizan mucho enumeraciones, sobre todo cuando quiero caracterizar a una persona o un paisaje o a un objeto por varias de sus cualidades. La mujer es bella, inteligente, alta, delgada. Estoy haciendo una cantidad de atributos enumerados. Asimismo, es importante, creo que se los dije antes, sí, pero vuelvo a repetirlo aquí, que la descripción no solamente describe lo que vemos, sino también usamos todos los sentidos para describir. Entonces están los olores, no olvidar eso, que también nos puede ayudar a describir algo. Imagínense, piensen en un bosque. Un bosque no es solo lo que se ve en el bosque, también el bosque es olores, también el bosque es sonido, o sea, también es texturas. Entonces vemos cómo eso va enriqueciendo más la descripción. Algunas figuras literarias que se pueden usar para no usar adjetivos son, por ejemplo, la metáfora. La metáfora es la relación sutil de analogía o de semejanza entre dos ideas o imágenes que no son iguales. Tus ojos de cielo. Entonces, en vez de decir tus ojos azules, que sería un adjetivo, yo uso una imagen literaria, una metáfora. El color azul del cielo se lo pongo a los ojos de una vez, pero sin decir tus ojos azules como el cielo, que eso ya sería otra figura literaria que vamos a ver ahora. Fíjense que no digo el azul es en ningún lado, sino el lector al decir tus ojos de cielo entiende que está hablando de ojos azules. Su cabellera es una noche sin estrellas. Que estoy diciendo su cabellera es negra o su cabellera es oscura. Estoy usando esto como una imagen visual. El símil se diferencia de la metáfora. Estas cosas no es para que lo sepan, no en ningún momento les voy a preguntar estas diferencias ni nada, sino que ustedes lo tomen en cuenta cuando tienen que escribir, que pueden utilizar esto. Hay gente que no le gusta usarlo y no tiene por qué usarlo, pero es para que lo sepan. El símil o comparación consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos, pero se hace de forma explícita. Se utiliza una partícula que puede ser el como o es parecido a, o en este cual, hay cual, que indica que voy a comparar. Si tú dices eres fría como, ya tú de una vez sabes que voy a comparar. Entonces por eso es que es explícito, porque ese como ayuda a entender al lector que te van a comparar con algo. Entonces eres fría como el hielo, o podría ser tus ojos son azules como el cielo. Fíjense cómo estamos comparando con la partícula como.
Para hacer esto una metáfora, por ejemplo, sería, eres hielo. De una vez estoy poniendo el atributo. Y el lector ahí, fíjense que con las metáforas, el lector tiene que imaginar más. Tiene que tratar de entender más qué quiso decir el escritor. Este es como más directo, le queda como más claro. Se arrojó sobre ella cual águila sobre su pereza. Podría poner aquí como águila sobre su presa. Podría poner parecido a un águila sobre su presa. Entonces, ven, todos ellos son unos conectores que me están indicando que hay una comparación. La hipérbole son las exageraciones, que una vez hace esas exageraciones, uno lo hace mucho en la vida diaria, no se da cuenta. La hipérbole es una figura del habla común bastante utilizada. Entonces, le pedí disculpas 1000 veces. Mentira, nadie pide disculpas 1000 veces, a lo mejor le pides disculpas 3 veces, pero estoy exagerando. Te amo hasta el infinito y más allá. La amas mucho, pero tú no puedes calcular cómo es hasta el infinito. Estoy como exagerando. Esa es la hipérbole. Si yo digo es la mujer más bella del mundo, no sabes si es la mujer más bella del mundo. Estás haciendo una hipérbole para exagerar su belleza. La metonimia consiste en designar una cosa con el nombre de otra con la cual tiene una relación de presencia o cercanía. Entonces, por ejemplo, en esto, los jóvenes juraron lealtad a la bandera. Estoy usando, se parece de alguna manera un poco a la metáfora, estoy usando un elemento de un país que se representa a través de la bandera, entonces en vez de decir los hombres juraron lealtad al país, digo a la bandera. Generalmente la metonimia están basadas en frases ya muy dichas por la gente, entonces la gente lo entiende porque tantas veces se ha dicho o se ha usado casi como sinónimo bandera de país, que no son sinónimos directos, pero se ha usado tanto que ya como que la gente entiende si uno pone la frase que estás hablando del país. Esta también es un poquito parecida, incluso nosotros podríamos decir que de alguna forma esta misma oración también podría ser una sinécdoque. Una sinécdoque es una figura literaria en la cual se denomina una cosa en relación con el todo. Así, la especie por el género, por ejemplo, al revés. Estoy buscando un techo donde vivir. Estamos hablando de una casa, ¿no? Pero se utiliza esa imagen, que es la del techo, como casa. Esto también son figuras bastante utilizadas de alguna manera por la literatura y por el habla, que ya la gente las comprende al escribirla. Y finalmente esta que es muy bonita, es una figura muy bonita, que es la personificación, que es el procedimiento retórico de atribuirle cualidades de alguna manera humanas o de un ser racional a uno inanimado. La luna me sonreía desde lo alto del cielo. Así uno sabe que esto es una imagen literaria, que la luna no te puede sonreír, pero estoy como humanizando la luna. Esta también se llama humanización, esta figura literaria. El reloj nos grita la hora. Así, evidentemente el reloj no nos grita, pero estoy de alguna manera exagerando también el hecho de qué es lo que hace el reloj. Nos está como mostrando la hora que es de una manera a lo mejor muy grande, podría ser. Estas figuras, esto obviamente se los muestro simplemente como para que abran un poquito la mente, sobre todo cuando les toque describir personas o paisajes, que sepan que además de los adjetivos, ustedes pueden utilizar imágenes, figuras literarias que los ayudan pues, a hacer el texto de alguna manera un poco más bonito, distinto. Pero lo importante de esto, las figuras literarias, hay que tener mucho cuidado con ellas para que no se conviertan en lugares comunes. Es decir, cosas ya dichas tantas veces que el hecho de que tú las repitas, si yo digo la boca de Rubí, puede sonar incluso cursi,
Entonces hace que el lector, que tu texto pueda perder credibilidad, por ejemplo. Entonces, con eso hay que, digamos, tener un entrenamiento de escritura para mejorar, para hacerlo bien. Pero sí se puede, por lo que yo misma les digo, porque nosotros en nuestra vida común, muchas veces hablando con nuestra mamá o hablando con nuestro pololo, pues usamos esas figuras literarias sin darnos cuenta. No son cosas solamente de la poesía. Esto me interesa mucho porque además me interesa con la lectura que les pedí que hicieran, y es la descripción de personas. Después vamos a hablar un poquito también de la descripción de paisajes y de espacios, pero en cuanto a la descripción de personas, saber que cuando nosotros describimos personas, solemos muchas veces centrarnos únicamente en los aspectos físicos. Sin embargo, hay muchos aspectos de una persona que uno puede comenzar a indagar para describirla, para comprenderla, para que el lector entienda mucho más de ella. Hay un ejercicio muy bonito que yo hago siempre con esto, que les pido a los estudiantes que piensen en un personaje admirado por ellos y lo describan utilizando no solo la descripción física, sino todo este tipo de descripciones que hay. Entonces, uno puede tomar en cuenta para describir a una persona las características físicas, es decir, cómo es su cuerpo, su cara, sus ojos, su nariz, sus manos, así. Uno puede utilizar de alguna manera las características tanto de las partes de su cuerpo, también como de un todo. Si yo digo, el hombre es guapo, estoy también deteniéndome o estoy caracterizando subjetivamente su aspecto físico. Entonces, las características físicas evidentemente se usan mucho en la descripción, sobre todo cuando es nuestra intención que el lector sepa cómo es físicamente la persona o el espacio, pero no es la única. Entonces también las caracterizaciones psicológicas, cómo es la psicología del personaje, no sé si es un personaje depresivo, un personaje triste, un personaje alegre, un personaje eh, simpático, antipático, extrovertido, introvertido. Entonces estamos detallando no solo cómo es físicamente, sino también cómo es, o con algunos aspectos de su manera de ser, de su psicología. Pero no solamente eso, también las características sociales. Dónde nació, es pobre, es rico, vive en una comuna de clase alta, de clase baja, estudió en un colegio pago, ahí estoy caracterizando cómo es o cómo se ubica la persona de alguna manera dentro de su entorno social. Es nativo de la ciudad, migró de alguna otra región del país, migró de otro país. Eso va a decir mucho de cómo se relaciona la persona con la sociedad en la que está viviendo en ese momento. También sus características emocionales, cómo esa persona en relación a sus emociones, qué lo alegra, qué lo entristece, qué lo hace llorar. Las características intelectuales, no sé si es inteligente, si es una persona estudiada, si es una persona lectora. Entonces, todo eso ayuda a entender cómo es intelectualmente la persona. Pero también podemos hablar de aspectos que tienen que ver con sus valores, con su filosofía de vida, con su religiosidad, con su sexualidad y estas otras dimensiones que me ayudan a conocer más el cómo es una persona. Entonces, recuerden eso, que cuando uno habla de descripción de personas, no necesariamente te tienes que remitir a lo físico. Tenemos una variedad de aspectos y de características que no son físicas. Sin embargo, muchas veces vamos a ver que es lo físico lo que suele
eh, predominar en muchas de las descripciones periodísticas y también literarias. Recordar también nuevamente que no solamente visual, también una persona tú la puedes caracterizar por su olor, por su voz, por la textura de la piel, etc. Les iba a preguntar, ¿cuáles características les parecen más resaltantes de la mirada de la mujer y del hombre en el pedacito que tenían que leer del cuento Sentimental Journey? ¿Ustedes sienten que la mujer caracterizaba de una manera distinta al hombre y el hombre a la mujer o no? Necesito que alguien hable. Si no, me van a indicar que nadie leyó nada. ¿Qué caracterizaba la mirada del hombre y de la mujer? ¿Lo físico, lo intelectual, lo, lo psicológico? Lo psicológico, profe. ¿Te parece? ¿Por qué? O sea, lo físico, disculpe, lo físico. Ah, ok. ¿Por qué? ¿Qué viste tú ahí, Jaime? Básicamente entregaba datos sobre su piel, sobre su boca, su cuerpo, su tipo de cuerpo. Y cuando ella lo miraba a él, ¿también veías que era así, parecido? ¿También había otros elementos? No, ella también veía los mismos elementos. Ambos como que veían la parte física, pero también trataban de adivinar lo que pensaba la otra persona. Muy bien, Jaime, eso es. Ya les voy a mostrar algún ejemplo para que vean. Chicos, si no leen, eso no van a poder hacer los ejercicios del todo bien. Les voy a poner una lectura para la semana que viene, porque la semana que viene es la próximo trabajo es la semana que viene y el trabajo es sobre descripción y sobre diálogo. El texto que tienen que leer la semana que viene es dialogal y el diálogo, el mayor problema que tiene la gente con el diálogo es con la puntuación. Entonces es bueno que se vayan empapando en ese tema para que no vayan a bajar las notas que han logrado subir por culpa del diálogo. Entonces van a tener un cuento muy divertido de un chico que le va a dar un regalo a una chica y está muy enamorado de ella y no sabe cómo darle el regalo y es bastante divertido el texto, pero además tiene mucho diálogo, tum, 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 hablan mucho, entonces se van a poder ver estos ejemplos. Bueno, sigo con esto. Ejemplo de párrafo, la mirada de él. Así la mira él a ella. Se quedó mirándola fijamente, sin poder respirar, atónito, admirado de la gracia gatuna de esa mujer espléndida, que acomodó el abrigo en el portaequipajes, ocasión que él aprovechó para recorrer la línea perfecta de sus piernas enfundadas en unas medias negras que parecían emerger de entre la ligerísima tela blanca del vestido de satén. Rápidamente se le secó la boca y no abrió el libro que tenía en la mano. Meneó la cabeza sonriente y se dijo que jamás había visto una mujer igual, que además de la belleza irradiaba una firme dignidad, una elegancia natural en el porte, en el modo de sentarse en el asiento de junto y una calidad espontánea de esas que no se aprenden ni se imitan. Y aún su manera de encender ese cigarrillo larguísimo, finito, de papel negro, cuyo humo aspiró sin ruido, para luego soltarlo despacito, sensualmente, todo le hizo sentir de súbito que su sangre hervía y supo que no sería un viaje tranquilo. Fíjense que la mirada de él hacia ella es una cosa interesante. Hay muchos otros ejemplos, porque está muy lleno de descripción todos los párrafos de este texto. Pero lo interesante de esta mirada es que no solamente la conocemos a ella, sino conocemos a él mirándola a ella. Entonces no solamente sabemos que es una mujer que parece muy guapa, muy sexy y todo eso, que eso está reforzado antes mucho más, sino que él también la está mirando con esa especie de sensualidad.
con esa suerte también como de ganas. Entonces también dice un poco de ambos. Igual pasa con la mirada de ella. Cuando ella lo mira a él, dice, era un fulano que no podía dejar de ser mirado, me medía unos 6 pies y algunas pulgadas, y su cuerpo era del tipo sólido, no gordo ni mucho menos, pero sí sólido, grandote sin apariencia de pesado. Vestía con cuidada elegancia esos jeans desteñidos que le calzaban a las maravillas, dibujaban piernas gruesas que imaginó muy velludas. Se notaba la fuerza de esas piernas y le encantó ese trasero alto, duro y todo lo otro, demonios. Era un bulto magnífico. Fíjense que ella está describiéndolo a él también, como dijo Jaime, desde el punto de vista físico, pero además vemos que es una mujer atrevida, una mujer de pronto que habla de sexualidad de una manera explícita, sin temores. Entonces podemos encontrar que en ambas miradas, en ambas descripciones, podemos conocer no solo lo descrito, sino también un poco a quien describe, el cómo es quien describe. Vamos a hablar de la organización de la descripción, que les va a funcionar tanto para describir personas como para describir paisajes o objetos. Es importante organizarse al describir. Fíjense, si yo empiezo a describir a una mujer o a un hombre y digo, tiene el pelo negro, los pies grandes, pelos en el pecho, lentes, orejas pequeñas, no sienten que es como si fuera un rompecabezas. Entonces, ¿qué se recomienda? Buscar formas de describir, o si yo empiezo a describir la universidad, que ustedes fueron cuando se inscribieron, me imagino, y digo, tiene un edificio al norte, alto, uno, hay un casino que vende sándwich, hay, la Dara está en el medio, en el piso 3 del edificio del sur hay un café, eso no existe, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy describiendo la universidad, pero de modo desordenado. Es muy difícil que un lector se haga una visual de eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Organizar nuestro texto. Para eso hay una metodología que a mí me parece súper útil, sobre todo cuando se está empezando a escribir, que es aprender a mirar como si uno fuera una cámara de televisión, una cámara de cine. En cine hay dos movimientos. Hay varios movimientos, pero hay dos movimientos básicos. Un movimiento que se llama paneo. ¿Qué significa el paneo? El paneo es cuando la cámara se mueve y nos va mostrando las partes de un todo, que puede ser vertical u horizontal. Entonces, la cámara, en el caso, por ejemplo, de la cámara, el paneo en vertical, que se llama tilt en cine, tú puedes describir, por ejemplo, una persona hablando primero de la cabeza e ir bajando y vamos describiendo poco a poco las demás partes del cuerpo. Entonces, cómo es su cara, su pelo, sus ojos, su nariz, su boca. Nos centramos primero ahí, luego vamos bajando y de pronto hablamos, no sé, de los senos de la mujer, de los hombros, de los brazos. Vamos bajando y llegamos hasta los pies. O al revés. Eso se llamaría un tilt, o un paneo vertical. O también, por ejemplo, nosotros vamos a describir un paisaje, entonces empiezo, si llegamos y vamos a mano derecha, vamos a encontrar que hay una plaza pequeña donde hay una estatua, pero más adelante, si seguimos, encontramos un kiosco que vende dulces y un parque infantil. Y más allá está el Museo de Bellas Artes. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo un movimiento como si fuera una cámara, como si fuera caminando y fuera describiendo paso a paso cómo es el lugar. Entonces, eso es describir a un todo por sus partes, pero de forma ordenada.
Eso es mucho más cómodo para el lector ubicarse. También uno puede escribir en forma de zoom. ¿Qué significa el zoom? En fotografía o en cinematografía es ir de lo general, de un plano general a un plano pequeño, particular, un primer plano, o al revés, ir de un primer plano a un plano general. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar general de una mujer. La mujer es bella, hermosa, inteligente, maravillosa, la mejor mujer del mundo, general. Pero lo mejor son sus ojos, particular. Entonces el que está gritando y hablando es un niñito, no se asuste, está jugando en realidad. Entonces, de lo general a lo particular, o al revés, empiezo hablando de los ojos, azules, verdes o negros o café, preciosos que vi, y luego voy a hablar de cómo es ese hombre que tiene esos ojos maravillosos que acabo de ver. Entonces es una forma organizada de describir. Para ver un ejemplo de paneo, les voy a mostrar Casa Tomada. Creo que está muy bravo porque quiere estar conmigo. No sé dónde está. Este es un niño que cuida a mi hija. Ejemplo de Casa Tomada. Casa Tomada es un cuento de Julio Cortázar y vamos a ver cómo organiza él una parte del cuento. Este cuento es precioso, se los voy a mandar para que lo lean, es maravilloso. Es un cuento lleno de misterios, porque uno no sabe qué pasa. Es una casa que empieza a tomarla algo y empieza a alejar a los habitantes de ella y uno no sabe qué es. Y hay miles de teorías sobre Casa Tomada y qué significa. A lo mejor alguien lo leyó en el colegio, pero les voy a leer este párrafo para que vean cómo se organiza como un paneo esta descripción. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala de congobelinos, la biblioteca y 3 dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica y la puerta cancel daba al living, de manera que uno entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa, o bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y al baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía uno que la casa era muy grande, si no, daba la impresión de un departamento de esos que se edifican ahora, apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esa parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires puede ser, esto está mal puesto, una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire, apenas sopla una ráfaga, se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. Algo pasó aquí cuando transcribí este párrafo. Da trabajo sacarlo bien con plumero, vuela y se suspende en el aire. Un momento después se deposita de nuevo en los muebles y los pianos. Fíjense que en este texto, toda la primera parte es una especie de paneo, una especie de movimiento de cámara por cómo es la casa. Es como si una cámara nos estuviera dando poco a poco, mostrándonos todos los detalles de la casa, cómo se distribuyen. Fíjense que utiliza, de hecho, algunos conectores que indican que hay una cosa primero, otra cosa después, una cosa atrás, una cosa adelante, nos ayuda. Fíjense que utiliza incluso los términos la derecha, la izquierda. Y entonces esto va
todo esto va de alguna manera como paneo y después nos hace una especie de zoom a comentarnos que así como esta pequeñita casa, toda la ciudad entera es una ciudad con mucho polvo y que el polvo entra en las casas. Entonces fíjense cómo hay una organización de este texto en este sentido. Entonces, bueno, eso fundamentalmente es lo que les quería mostrar con este ejemplo y les voy a mandar igual Casa Tomada porque creo que les va a gustar. Para la semana próxima les voy a mandar este cuento que se llama Un regalo para Julia, de Francisco Massiani, por la clase de diálogo, porque esa clase realmente es una clase súper importante, porque por experiencia, una de las mayores dificultades que tiene la mayoría de los estudiantes es con el diálogo. Ese sería nuestro tercer trabajo la próxima semana y nos faltaría un último trabajo que es argumentación. Para eso nos faltaría también una clase que es la clase de argumentación. Bueno, fundamentalmente eso les quería decir. Voy a dejar de compartir la pantalla para en estos minutos, si quieren comentarme algo o hablarme algo antes de que terminemos. Nada más termine acá, les voy a mandar sus trabajos para que sepan. No entiendo lo de cosas igual sin tilde, personas igual con tilde. No entiendo qué quieres decir, Claudio. Ah, pero era con relación a qué. No, pero sí, ya te entendí, ya te entendí. Que sí, claro, él si sustituye el nombre de una persona, en vez de decir María fue al parque, no, es que eso no funciona. Mario fue al parque, él fue al parque, ahí va con acento. Creo que tiene razón. Recuerden que yo no les puedo ver en el chat cuando tengo la pantalla compartida, entonces se me dificulta un poco. Veo que hay 23 participantes. Quería preguntarle a Connie, que está aquí, si hay alguna persona, si tiene ya los nombres de todos los estudiantes, y también que ella le confirme el tema de la ayudantía. Como les dije, ahora les entregamos los trabajos. Si tienen una duda particular, la pueden hacer llegar o pueden asistir a la ayudantía. Connie les va a poner de alguna manera la ayudantía, entre comillas, obligatoria para aquellos estudiantes con más bajas calificaciones. Sin embargo, está abierta para aquellos estudiantes que requieran también, que sientan que requieren algún apoyo, sobre todo si tienen algún problema puntual de gramática que no pueden resolver, que sienten que no pueden solo. Ok, Connie, háblales. Hola. Hola a todos. La idea es volver a tener la ayudantía este jueves a las 11:30. Yo les voy a enviar la invitación por Gmail. Hasta donde supe la vez pasada hubo problemas por algunos correos que no llegaron. No sé exactamente cuál fue el problema, así que les agradecería. No sé quién es el delegado de sección o de curso, pero si pudiera recordar que el día jueves a las 11:30 tenemos ayudantía nuevamente. Vamos a revisar unos aspectos puntuales que se repitieron en estos trabajos y otra vez vamos a revisar sus trabajos y los vamos a analizar en conjunto. Si alguien se quiere sumar, como dijo la profesora, puede hacerlo, está abierta la ayudantía. La idea es que puedan expresar sus dudas y podamos resolver juntos los problemas que haya. Eso es una instancia súper importante, porque la verdad que en las clases, fíjense que yo pensé que esto iba a ser una clase corta y terminó siendo una clase igual de larga que siempre. Entonces, es como no es fácil hacer los trabajos o las ayudas puntuales para los casos específicos. Ahora bien, nuevamente, existe siempre la instancia de hacer alguna pregunta si lo requieren a través del correo electrónico. Voy a pausar la grabación, por cierto.